Muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a romper el itinerario de reflexión que veníamos haciendo todas las semanas pasadas, desde que terminó la Pascua, y empezamos la lectura continuada del Evangelio de Mateo. Y vamos durante 4 semanas a adentrarnos desde el Evangelio de Juan en una catequesis sistemática de la Eucaristía. Y les invito a que pongamos un poquito de atención a esta nueva visión, es decir, la Eucaristía como una expresión de la vida del cristiano que intenta hacer Juan, a diferencia de los 3 evangelios sinópticos que centran todo el discurso eucarístico en la última cena de Jesús al final de su vida. Juan empieza precisamente a hablar del significado de la Eucaristía desde la multiplicación de los panes, lo cual no deja de ser llamativo y por tanto relevante y con algún significado muy particular, no solamente para el hecho cristiano, sino sobre todo para la vivencia de nuestra fe. La multiplicación entonces es una introducción al discurso eucarístico según San Juan. Y no es una casualidad que la presentación de la Eucaristía comience precisamente con este episodio que acabamos de escuchar en el Evangelio. ¿Cuál es su significado? Yo creo que, entre otros muchos que tiene, y ahora vamos a entrar a detalle en cada uno de ellos, es importante considerar en primer lugar que no se puede separar nunca la dimensión religiosa de la dimensión material. Es decir, nuestra espiritualidad es parte integrada de nuestra vida, no es un añadido. Nosotros vivimos como cristianos, vivimos la Eucaristía y no solamente la celebramos un día a la semana, durante 1 hora. No se puede, por tanto, proveer, habría que decir, a las necesidades espirituales y eternas de la vida espiritual sin preocuparse a la vez y al mismo tiempo de las necesidades materiales y terrenas. Y viceversa, es decir, una cosa siempre nos lleva a la otra. Fíjense que esta es precisamente la tentación de los apóstoles y posiblemente a lo mejor también la nuestra en nuestros días. Diles que se vayan, que nos dejen tranquilos. Hemos venido a descansar. Era el inicio del Evangelio, si se dan cuenta. Jesús se retira a un lugar solitario con sus apóstoles con la idea de soledad, descanso, ¿no? Y formación. Y sin embargo, se encuentran con aquella multitud que les ha seguido y que exigen una respuesta. La de Jesús obviamente va a ser generosa, pero la tentación de los apóstoles es decir, no, diles que se vayan. Ni siquiera se atreven ellos a decirles váyanse, o sea, le echan a Jesús, ¿no?, el bulto y dice, diles que se vayan. Miren, excusas que pusieron los apóstoles y que también nosotros a veces inventamos. Es que es muy tarde, es que no hay suficiente comida para todos, es que el lugar es alejado. Miren, muy parecidas a estas excusas que ponen los apóstoles en aquel momento son las que a veces nosotros recurrentemente hacemos, ¿no? Es que la hora, ¿verdad? No, yo normalmente celebro a las 2 de la tarde, es la hora de la comida, ¿no? Es decir, bueno, es que ya se nos hizo tarde y ya no llegamos a misa, ¿no? Es que venimos de viaje y ya no llegamos a misa. No, es que el tráfico es la excusa típica de la Ciudad de México, ¿no? O la lluvia en esta temporada. O la comida, no, es que llegaron mis amigos a la casa, entonces les tengo que atender. O el lugar, no, es que me pilla muy lejos la parroquia, qué sé yo. O sea, inventamos tantas excusas muchas veces para justificarnos ante Dios. Ustedes simplemente juzgan si alguna tiene cabida, o simplemente nos vemos en esa misma condición de los apóstoles de querernos quitar el problema de encima e intentar justificar lo que es lo peor. Porque no digo que no haya excusas a veces que se justifican, ¿no? Pero no son tantas. En cambio, Jesús tiene la actitud contraria. No, denles ustedes de comer. No los despidan, denles de comer. No pide milagros. Lo que piden es que hagan lo que puedan.
No les está pidiendo nada extraordinario. Simplemente, a ver, pónganse a capacitar qué podemos hacer para esta gente. Poner en común, compartir. Fíjense que aritméticamente, cuando estudiábamos matemáticas, todos lo recordarán y los más chiquitos todavía lo activan diariamente en la escuela, multiplicar es lo contrario de dividir, ¿verdad? Así como el orden de los factores no altera el producto, yo siempre uso este ejemplo, en matemáticas, en espiritualidad lo altera totalmente. Y aquí sucede lo mismo, multiplicar y dividir en matemáticas es lo contrario, pero en la espiritualidad es lo mismo. Es la misma cosa. Es decir, no hay multiplicación de los panes si no hay división, si no hay participación, si no hay compartir. Compartir cada uno lo que tiene. Fíjense que el texto en sí mismo ya implica una denuncia social. El contexto histórico en el que se celebraba la Eucaristía en los primeros siglos del cristianismo, y ustedes lo pueden ver recogido precisamente en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas paulinas, evidenciaba el escándalo de las diferencias, de la ruptura, de la separación, de la polarización, hablamos hoy en nuestra sociedad, ya se daba hace 2000 años. Y precisamente en el contexto más espiritual, el que nunca tendría que tener cabida. Si ustedes cogen la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, San Pablo hace una crítica bárbara a la celebración que hacían aquellas primeras comunidades cristianas. Decían, ustedes no se reúnen para celebrar al Señor, se reúnen para comer. Pero claro, algunos comen mucho de lo que tienen, mientras que otros carecen de todo. Unos se embriagan, mientras que los otros no tienen nada. Y marcaba esa diferencia, cuidado. O sea, ustedes se unen para poner todo en común, no para que cada uno lleve ahí sus viandas, y unos muchos y otros pocos y algunos nada. Hay un contraste, por tanto, de quien tiene lo superfluo y a veces lo desperdicia y quien carece de lo necesario. El fin del relato, si se dan cuenta entonces, nunca olviden que estamos en el contexto de la Eucaristía, es, y cito textualmente la Biblia, recojan los trozos sobrantes y que nada se desperdicie. Fíjense qué importante es también esta expresión. Vivimos, y el Papa lo ha denunciado reiteradamente y con mucha fuerza, en la sociedad del derroche, y él dice del descarte. Podríamos hablar del descarte a nivel material, por supuesto, pero el Papa hace un señalamiento incluso mucho más profundo, porque habla del descarte humano. Descartamos a la gente, ¿no? ¿Y quién de nosotros se ve libre hoy ante el problema, por ejemplo, de la migración tan grave en México? Y queremos quitarnos el problema de encima. Y dejamos a la gente en la cuneta. Nunca olviden la parábola del buen samaritano. Miren, simplemente por ponerles un ejemplo que yo creo que adorna y muy mucho para nuestros días esa sociedad del derroche, según el Ministerio de Agricultura de nuestros vecinos del norte de Estados Unidos, porque aquí los datos son a capricho de quien los dice, ¿no? Yo tengo otros datos. 1/4 de la comida que se produce va a la basura. Datos estadísticos, 1/4 de la comida que se produce va a la basura, mientras que hay gente que muere de hambre. ¿Y todo por qué? Todo por conservar esa balanza de precios, ese equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Y mantener un sistema económico equilibrado y estable a costa de la desgracia de muchos. Esta es la denuncia que hace el Evangelio, si la leemos hoy en nuestra actualidad. Aquellos hace 2000 años lo interpretaron a su modo, pero ¿cómo lo interpretamos hoy nosotros? La sociedad del consumo, ¿a qué nos está llevando? ¿No? Yo me acuerdo cuando era niño que mis padres me enseñaron a ahorrar. Era una cultura del ahorro. Ahora, no todo es una provocación para que gastes. Para que gastes incluso lo que no tienes, es una cultura del crédito. No le llaman constantemente los bancos para decir, oiga, tiene usted aprobado aquí sin ningún documento 300,000 pesos para que usted los gaste en aquello que quiera. Claro, luego se lo van a cobrar con unos intereses, va a pagar el doble, ¿no?
cuidado con la sociedad, ¿no? Y a dónde nos está llevando esa sociedad del descarte, del derroche. ¿Por qué Juan, debemos preguntarnos, quiere explicar la Eucaristía desde este pasaje de la multiplicación, a diferencia de los otros evangelios, como decía? Miren, la gracia de Dios, la vida en el Espíritu, supone la naturaleza, es decir, supone nuestra corporalidad, construye desde ella. Y la redención no anula nunca la creación, sino que construye sobre ella. Hemos sido creados por Dios y esa naturaleza, eso sí, que es caída por el pecado, va a ser reconstruida por la redención. Y toda la vida espiritual se debe construir precisamente sobre la base de nuestra naturaleza humana. Cuidado, todos han oído escuchar la frase mente sana in corpore sano, ¿verdad? Es decir, una mente sana en un cuerpo sano. Igual, un espíritu sano necesita un cuerpo sano. ¿Por qué hablamos hoy tan fuerte? Y no significa intolerancia, porque toleramos a la persona y respetamos siempre su dignidad, pero señalando su error. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad. La homosexualidad es antinatural. Hemos sido creados por Dios hombre y mujer. Entonces, si no hay una naturaleza sana, si la estamos pervirtiendo y consintiendo esa perversión, la gracia no actúa ahí. Y lo hacemos por el bien. La gracia tiene que actuar en una naturaleza sana, bien formada, conforme al orden creatural de Dios y no al capricho personal de cada quien, simplemente como aviso. Entonces, hay una explicación aquí en la transustanciación de la que hablamos en la Eucaristía. ¿Qué significa? Para iluminar este dato. No que el signo, el pan y el vino, desaparecen para dar lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. El signo no desaparece, sino que hay una transformación precisamente desde Él. Los sacramentos obran en cuanto que significan. ¿Qué quiere decir? Que significando causan algo superior. Pero el signo no puede desaparecer. Si desapareciera el signo, se anula totalmente el sacramento. Si el signo es solo ficticio, o sea, un accidente, el sacramento sería simplemente una ficción, fruto de nuestra imaginación. Esto fue ya una herejía en los primeros siglos del cristianismo que se llamaba docetismo, que pretendía decir que la humanidad de Cristo era simplemente, y su sufrimiento, apariencia, ilusión nuestra, pero que en el fondo era Dios, era un ser divino, que nosotros no lo imaginábamos humano. Después el Concilio de Trento aclaró esto, y cuando nosotros hacemos la profesión de fe en el credo, decimos verdadero Dios y verdadero hombre, porque no se pueden separar ninguna de las dos cosas. Por tanto, el signo permanece, pero va a ser elevado. No desaparece el pan y el vino, ¿no? El pan y el vino siguen ahí, solo que se transforman. Hay un significado superior en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué significa, por tanto, el pan en la Eucaristía? Antes de la consagración es el signo de la fecundidad de la tierra, es el signo del trabajo del hombre, es el signo del cuidado del padre, de la familia, para proveer al hogar, es el signo de la unidad de quienes comen juntos. ¿Y qué significa después de la consagración? Es el sacrificio de Cristo, la fecundidad de Cristo a través de la muerte, el amor ilimitado de Dios por el hombre, el alimento espiritual y la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¿Ven cómo el signo permanece, pero se redimensiona? Adquiere un valor nuevo y superior. Y no se agota ahí. En la Eucaristía se hace presente el hecho originario también de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es memorial, ¿no? Se vuelve a reproducir el misterio, obviamente, que solo desde la fe podemos comprender y aceptar. En la Eucaristía, por tanto, la naturaleza no solo recibe la gracia, pero necesitamos la naturaleza para recibir la gracia. Y aparte, en el bautismo recibimos gracia, en la Eucaristía recibimos al mismo autor de la gracia, a Cristo vivo, para fortalecernos. Por tanto, recojamos los trozos que sobran, dice el texto evangélico. ¿Qué significa? Colligite, fragmenta,
en el texto latino. Lucas 11:41 hace una recomendación muy fuerte: den de lo que sobra a los pobres, que nada se desperdicie, den lo que sobra. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer sirofenicia? Aquella que se acercaba gritando a Jesús: no, Señor, no, y no la hizo caso, y los apóstoles decían: dile que se marche, que está molestando. Y cuando Jesús la atiende, ¿no?, y ella le dice que pretende, ¿no?, obtener mérito de él, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Y ella dice: yo no quiero el pan de los hijos, quiero las migajas que caen de la mesa de los amos. Lo que se desperdicia, ¿ya?, tiene un valor infinito y no podemos desperdiciarlo. Y yo creo que estamos desperdiciando muchos dones de la Eucaristía. Imagínense el valor infinito que tiene y qué poquito nos llevamos y cuánto se desperdicia de la gracia de Dios en nosotros. Tenemos que poner fin al desperdicio de esa sociedad opulenta y consumista para que no existan quienes carecen de todo. Ese es el sentido material, pero no agota el verdadero significado, como acabamos de decir. Si entre la naturaleza, el pan material y la gracia, la Eucaristía, existe una continuidad, como acabamos de ver, en el recoger las sobras, no solo hay un sentido material y sociológico, como acabamos de señalar, sino también un sentido profundamente espiritual. ¿Cuál sería ese sentido espiritual? Ese derroche y ese descarte de la gracia divina en nosotros. La Eucaristía no es solo para quien la recibe, no es solo para nosotros que comulgamos. Debe sobrar algo para los ausentes. Recuerden que cuando el sacerdote consagra, dice: por ustedes y por muchos, no solo para los que estamos aquí. La Eucaristía es para todos, ¿ya? Para todo el pueblo. Recuerden incluso el detalle del Evangelio. Cuando recogieron las sobras, ¿cuánto recogieron? Dice 12 canastas. ¿Y por qué 12 canastas? ¿Recuerdan las 12 tribus de Israel que representaban al pueblo de Israel? Los 12 apóstoles que representan a toda la Iglesia. No toda la Iglesia está hoy presente aquí en el templo, pero toda es objetivo de la Eucaristía. Dios se da, se ofrece por todos. Ahora bien, nosotros lo estamos recibiendo, no solo en nombre propio, el nombre de toda la Iglesia y para los demás. Es un don para compartir. No es ya el maná del Antiguo Testamento. Recuerden Éxodo 16:4, decía: cada uno recoge lo que alcanza para un día. Y había muchos que recogían más y al final del día no les sobraba nada. Y había muchos que recogían poco y al final del día les alcanzaba para todo. Todos recogían lo mismo, mucho o poco, siempre alcanzaba. Pero ya no es ese maná del Antiguo Testamento. Aquí es necesario recoger también nosotros para los demás. Y que sobre siempre para dar a los demás. Quien está presente en la multiplicación debe compartir, por tanto, con los demás lo que ha recibido de ella, es decir, de la Eucaristía. La misa no termina aquí en la Iglesia, la empezamos a vivir cuando salimos, a compartir el misterio de gracia que hemos recibido del Señor. Condenar, por tanto, ese desperdicio espiritual, ese egoísmo individualista, que es la principal causa de la ineficacia espiritual de la Eucaristía en nuestra vida ordinaria cristiana. La Eucaristía es la ley del ágape, y el ágape es precisamente que está hecha para ser compartida, para fluir de uno a otro, y quien la recibe debe asemejarse a Jesús y convertirse como Él en esa dádiva para los demás. Tuvo compasión de ellos, andaban como ovejas sin pastor. Fíjense que la Eucaristía, por tanto, como dice el documento del Magisterio, hace la Iglesia, y la Iglesia nace de la Eucaristía, y nuestra vida tiene que estar fundada precisamente en este misterio. Ahora es que podemos experimentar realmente lo que hemos dicho, vivir la Eucaristía en toda la verdad de sus signos: ofrecimiento, consagración, división del pan, gesto de paz, comunión y apertura a todos los hermanos que están fuera y esperan de nosotros esos pedazos sobrantes. Esa es Eucaristía realmente. Nos preguntamos al final, como Felipe, ¿de dónde podemos comprar pan para toda esta gente?
¿De dónde podremos? Y nosotros, me imagino que ustedes ahorita se están preguntando, ¿y cómo vamos a hacer realidad eso que usted nos está diciendo, Padre? No es tan fácil, por supuesto que no. No es una pregunta solo de orden práctico, el pan para comer. Se trata de despertar esa confianza que tiene Jesús, ese misterio de la vida divina, ¿no?, que Él ha sembrado en nosotros ya. ¿Dónde podemos encontrar pan para toda esta gente? Esa pregunta se repite en el Evangelio en varias ocasiones. Nicodemo, recuerden, ¿de dónde viene el viento? La samaritana, ¿de dónde viene ese agua, ¿no?, que impedirá que jamás vuelva a tener sed? El maestresala, ¿recuerdan las bodas de Caná? ¿De dónde viene este vino bueno? Nadie tiene una explicación. Es el misterio de Dios con nosotros permanentemente. ¿Cuál es el error común? Quedarnos en el cálculo desproporcionado, es decir, material, para resolver el problema. No nos quedemos simplemente en un cálculo matemático. No hay pan para dar de comer a 5.000 hombres, ¿no? Hay que pasar más allá y entrar en el misterio de Dios. Nos está distrayendo precisamente ese cálculo de la extraordinaria presencia y de la única respuesta posible, que es Jesús. Él está ahí y Él es la solución. Y Él está aquí y es también la solución para cada uno de los problemas que ustedes traen hoy en su vida. El problema es que empezamos a calcular y decir, no es posible. Y entonces ya no dan lugar al misterio y al milagro. No se origina. Tú, solo tú, puedes saciar nuestra hambre. Esta es la realidad. Solo Jesús puede saciar nuestra hambre y el hambre del mundo. El pecado, la distracción material, nos aleja de la posibilidad de la solución total al problema. Para el hombre es necesario siempre tener más y curiosamente siempre es insuficiente. En cambio, para Jesús basta un poco. 5 panes y 2 peces son suficientes, porque es todo lo que tú tienes. Y Él pone el resto. El tema es que queramos poner eso poco, ¿no?, para poder sobreabundar. Esto se llama, en espiritualidad católica, providencia. ¿Creemos en la providencia? ¿O simplemente somos providentes? Somos proveedores, Dar y siempre sobra, dar y siempre sobra. Cuando falla la misericordia, Él sintió compasión de aquella gente. Entonces nos desentendemos de todo. Denles, no ustedes de comer. No díganles que se vayan. Cuando nos interesamos, entonces siempre sobra. Cuando nos desentendemos, entonces todo falta. Esta es la cuestión. Jesús produce pan no con harina, sino con amor. Esta es la clave. Yo no acepto que el don produzca abundancia. Esta es la diferencia. El milagro no se puede comprar con 200 denarios. Dicen los apóstoles, ¿no? 200 denarios no serían suficientes para dar de comer a toda esta gente. La cuestión es que se compra con el último céntimo. Es decir, con lo poco que tiene. ¿Recuerdan el óbolo de la viuda? ¿No? Echó 2 moneditas, ¿no? Y Jesús la alabó porque había echado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque había echado todo lo que tiene. Y cuando nosotros ponemos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces con esas últimas moneditas, es como se obra el milagro de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos mucho y simplemente damos un poquito de lo que tenemos para ayudar a los demás, no hay milagro. Hay simplemente el poquito que ponemos. Esta es la cuestión. Tenemos que creer en Dios. El punto de partida a lo imposible, por tanto, no es lo que tenemos, sino lo que ya hemos dado. Ese es el punto de partida. Y simplemente para terminar, en esta mentalidad de servicio a la que nos abre la Eucaristía desde esta introducción de la multiplicación de los panes y de los peces, un Jesús y unos apóstoles puestos al servicio del hombre, al servicio de la humanidad, al servicio de la multitud. Recordarles a don Tonino Bello. Don Tonino Bello, que después fue obispo, y curiosamente el año 2018 el Papa Francisco fue a visitar su tumba
como señal de admiración. Él escribió un libro, yo lo admiro desde que era niño a este cura, ¿no? Porque era muy creativo. Escribe un libro que se llama La Chiesa del Grembiule, es decir, del delantal, la iglesia del delantal. Y dice, curiosamente, quizá algo que nosotros no nos hemos parado a pensar: la única vestidura litúrgica que había en aquella última cena de Jesús con sus discípulos fue un delantal. Recuérdenlo, fue una toalla. Jesús se despojó de sus vestiduras, cogió una toalla y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Esa fue la liturgia de la Eucaristía, el servicio, la puesta de nuestra vida a disposición de los demás. Y si eso no existe, no hay milagro eucarístico. Nosotros podemos venir aquí cada día, cada domingo, comulgar, recibir la Eucaristía y salimos igual que venimos. No hay cambio, no hay conversión, no hay santificación, no hay una gracia actuante en nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos dado lo que tenemos. No hemos puesto en juego nuestra vida. No hemos puesto sobre el altar nuestros 5 panes y nuestros 2 peces para que Dios haga el milagro. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Esta es la cuestión y este es fundamentalmente el milagro. Por tanto, la pregunta última que surge no es ¿dónde y cómo voy a ser más feliz? Pregunta que nos hacemos muchas veces, sino fruto de la Eucaristía. La pregunta esencial que deberíamos de sacar con nosotros es ¿dónde y cómo poder servir más a quien tiene necesidad? La actitud de servicio es actitud cristiana. Caridad es la esencia y el alma de todo ser cristiano. Que así sea.